No paran las azonadas contra los militares en el país. Las dos últimas, las más recientes, ocurrieron en Nariño y en Putumayo, en operativos contra la minería ilegal y contra el narcotráfico. El Ministerio de Defensa prepara un nuevo protocolo para enfrentar estas amenazas. Felipe García. 54 azonadas, 41 de ellas contra militares se han presentado solo este año en el país. Las últimas dos en menos de 12 horas. La de la vereda Yaramal en zona rural de Ipiales en Nariño, en la que soldados del ejército fueron acorralados mientras adelantaban un operativo contra el contrabando, puntualmente contra un cargamento de cigarrillos evaluado en más de 1.000 millones de pesos que estaban escondidos en varias viviendas. Allí un grupo de personas rodeó a los militares y los insultaron y amenazaron con palos y fuego, por lo que tuvo que ser suspendido el operativo. La segunda pocas horas después en zona rural de Puerto Garzón, Putumayo, en la que 3 soldados resultaron heridos luego de ser amenazados mientras destruían maquinaria de minería ilegal. Según el general York Cotua, el grupo de civiles instigados por los comandos de frontera atacó a los uniformados con palos y piedras, lo que llevó a disparos de advertencia en los que un civil fue impactado en el pie. Esta zonada, la población civil empieza a agredir a mis soldados, a humillarlos, atacarlos con piedras, con palos, perseguirlos con machetes, como se ven en algunos videos que la misma población ha filtrado. Según cifras oficiales de la Fiscalía, 29 de estos casos de azonadas están en indagación, 6 en investigación con algún imputado o vinculado formalmente y apenas 4 está en etapa de juicio. Felipe, gracias. Y en el sector de Loreto, en el centro oriente de Medellín, persiste el temor de la comunidad luego del atentado terrorista registrado en la noche de ayer. Alfonso Cárcamo. Cordial saludo. Después de este atentado lo que queda es la zozobra, y de eso sí que saben los habitantes de este sector de Loreto, aquí en el centro oriente de Medellín, que aseguran a Blue Radio que después del miedo lo que queda es la incertidumbre de lo que pueda pasar con la violencia, no solo en Antioquia, sino ahora aquí en zona urbana de Medellín. Eso fue una cosa aterradora, eso parecía como si hubiera estallado en 3 veces como una bomba. Yo estaba dando una clase de pintura en mi casa y esos vidrios retumbaban, no sabíamos cómo qué hacer, eso fue aterrador. Mi esposo estaba en la cama, en la alcoba, se tiró al piso. Mi hija vive en esta unidad de acá y eso, ella estaba en el balcón y ella sintió eso y vio cuando alumbró como la montaña, ella dice que fue como la montaña. Más que miedo es la incertidumbre de que lo que está pasando en Colombia y lo que realmente pueda pasar con la seguridad acá en Colombia, entonces más que todo eso. Además de los 200 millones de pesos que está ofreciendo la alcaldía de Medellín para encontrar a los responsables, la comunidad en este sector también pide un refuerzo de la fuerza pública para no pasar otro susto igual. Y mientras tanto, se toman medidas extraordinarias de seguridad en Pradera Valle luego del asesinato de su secretario de gobierno, José Dorien Jiménez. Estefanía Toledo en Cali. Ricardo, la alcaldía de Pradera ordenó a través de un decreto varias restricciones en el casco urbano del municipio con el fin de reforzar la seguridad tras el asesinato del secretario de gobierno José Dorien Jiménez Salazar. En este documento se prohíbe la circulación de vehículos alrededor del edificio de la alcaldía los viernes, sábados y domingos hasta el próximo 14 de octubre. También se ordena la suspensión de eventos masivos en todo el municipio durante este fin de semana. Por su parte, la familia del secretario exige a las autoridades celeridad en la investigación. Su tío Oveimar Jiménez indicó que justo el día del atentado le había pedido que reforzara su esquema de protección. Que él me decía, no tío, yo no tengo ningún problema, no tengo enemigos, no tengo por qué andar con escoltas, porque yo le decía, no tiene por qué andar solo, no esté solo en el carro. Y él me decía, no, yo no tengo ningún problema, no tengo problemas con nadie. Eso fue la respuesta que él siempre me daba. Que yo lo llamo, precisamente pues a las 6:15, me manifestaba de que iban a hacer un trabajo social hoy en Pradera y que era un trabajo grande para el municipio. Pues desafortunadamente sucedió eso, acabaron con la vida de él en un establecimiento. Las exequias del secretario de gobierno se realizarán mañana en la tarde en el cementerio Cristo Rey de Pradera, Ricardo. Estefanía, gracias. Y están investigando las autoridades de dónde provienen los chats con amenazas de muerte en contra de la esposa del gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Verónica Rincón nos cuenta. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, denunció amenazas contra su esposa a través de redes sociales. Un usuario de Instagram lanzó intimidaciones con frases como "escojan las flores para el entierro". El mandatario señaló que la policía investiga la propiedad de la cuenta. Las amenazas que mandan a Instagram
pues que hay que verificarlas, pero acá el mensaje es a aquellos que desinforman, a aquellos que malinterpretan la información, que la manipulan para tratar de ganar votos y generan esa serie de reacciones. El gobernador pidió mesura en el discurso y recordó que lo que algunos consideran burlas en realidad genera temor y afecta seriamente a las familias. La próxima semana se conocerán 2 sentencias trascendentales desde la JEP. La primera sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC y la primera sentencia contra militares de alto rango por los falsos positivos. En el caso de las FARC será por secuestro. Hablamos con las víctimas, hablamos con uno de los asesinados por el batallón La Popa, que es el batallón del ejército que será objeto de esta decisión de la próxima semana. Mateo Piñeros. Jesús Emilio Márquez Gutiérrez fue asesinado en enero del 2002 después de que salió de su casa en La Paz, Cesar. Su cuerpo fue abandonado en una carretera por parte de los paramilitares de la zona, quienes se aliaron con algunos miembros del batallón La Popa, con sede en Valledupar. Algunos de esos militares recogieron en la carretera el cuerpo de Jesús Emilio y posteriormente fue presentado como una baja en combate. Mónica Márquez es su hermana. Estas sanciones contribuyen a que nunca más se repitan estos hechos, porque afectaron a nuestras familias. En mi caso, a mis padres le afectaron con enfermedades degenerativas. Espero que generen conciencia en los responsables, que ayuden a construir la confianza en las instituciones y que nos permitan a las víctimas sentir que nuestro sufrimiento no fue en vano. Cuando Jesús Emilio fue asesinado, el coronel Hernán Mejía llevaba 2 semanas como comandante del batallón La Popa. Algunos militares bajo su mando señalaron que el oficial sabría que el caso de Jesús Emilio no era el de una baja en combate contra el ELN o las FARC. El recorrido por la JEP ha sido un camino difícil, lleno de recuerdos dolorosos, pero también un espacio donde se me ha permitido alzar la voz. Desde que me acredité a la JEP he participado con la esperanza de que la verdad salga a la luz, de que la historia de mi hermano y de tantas víctimas no quede en el silencio. La próxima semana la JEP va a condenar a 12 miembros del batallón La Popa por su responsabilidad en este y en otros 134 falsos positivos que se dieron entre 2002 y 2005. Estoy tan feliz. No hay duda de que el gobierno está experimentando con nueva EPS, la EPS más importante del país, con 11 millones de afiliados, para hacer el experimento de que se convierta en gestora de salud y vida. Para eso, los giros directos a hospitales y a clínicas que prestan el servicio. Aunque hay más decisiones. La Superintendencia de Salud aprobó cambios en los estatutos de nueva EPS, esto para reducir la cantidad de votos que se necesitan de la Junta para que se emitan nuevas acciones, facilitando así la entrada de nuevos socios o la captación de capital hasta donde se entiende con la idea de cambiar la configuración actual de nueva EPS, una EPS que hay que recordar el 49% es del Estado colombiano y el 50% restante de las cajas de compensación familiar, lo que quiere decir que el gobierno insiste en la idea de ser socio pero mayoritario de nueva EPS. Quizá por estos cambios para convertir a nueva EPS en gestora de salud y vida es que las prioridades no están en la prestación de servicio. La Contraloría identificó los riesgos administrativos y financieros de esta EPS que tiene 11 millones de afiliados. Entre los hallazgos más preocupantes están los anticipos que están pendientes por legalizar, que pasaron de 3.4 billones en 2023 a 8.6 billones en 2024. Dados en Meridiano Blue. Nunca ha llegado ni siquiera al 80%. Sigue la discusión del presupuesto en las plenarias, en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Don Andrés Carmona, habla Hugo Danilo Lozano, representante del Centro Democrático. La discusión está candente hasta ahora, don Andrés. Así es, Ricardo, sigue muy fuerte esta discusión aquí en el Congreso de la República. Están interviniendo los dirigentes de la oposición, por supuesto todos diciendo y dejándole algo claro al ministro. Su propuesta de 26,3 billones de pesos no es viable en el Congreso de la República. Escuche usted la propuesta que le hizo el ministro de Hacienda al Congreso en su intervención, esa reducción de 10 billones de pesos. Escuchemos. El gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de 10
billones de pesos en el presupuesto global del año 2026. Y paralelamente con ello, realizar un ajuste en la propuesta o el proyecto de ley de financiamiento en esta misma proporción, reduciendo los objetivos de la ley de financiamiento de 26.3 billones de pesos a 16.3 billones de pesos. Ricardo, ya intervinieron, por ejemplo, congresistas como Mauricio Gómez Amín, quien le dejaron claro al ministro Germán Ávila que los votos están en la Cámara, pero no en el Senado. ¿Sabe quién está presente también poniendo mucho cuidado? El ministro del Interior, Armando Benetti, aunque no está en la mesa directiva, está en las curules, muy atento de lo que será esta votación del presupuesto, Ricardo. Y en medio del trámite del presupuesto, con una reforma tributaria sobre la mesa y en medio de la crisis fiscal, se conoce un remesón en el Viceministerio Técnico de Hacienda. El doliente de las decisiones más importantes del gobierno en materia económica. Desde el gobierno, sin embargo, aseguran que la integridad técnica está garantizada. Marcela Peña, ¿cómo es la historia? Pues Ricardo, desde la llegada de Leonardo Pasos al Viceministerio de Hacienda se está viviendo un remesón inusual en una unidad del gobierno en la que los famosos técnicos solían permanecer a lo largo de varios gobiernos. Los técnicos de Hacienda que en múltiples ocasiones ha criticado el presidente Gustavo Petro. Desde la llegada de Pasos se han nombrado 5 asesores y las hojas de vida de otras 6 personas están ya publicadas por parte del Ministerio de Hacienda para llegar a esa unidad en los próximos días. Este equipo es el que asesora, por ejemplo, al gobierno nacional en qué tamaño debe tener la reforma tributaria, qué tamaño debe tener el presupuesto, entre otros. Muchos creen que las salidas aquí se han dado como represalia, en especial porque este es el primer remesón en esa área desde que comenzó el gobierno Petro. Sin embargo, el gobierno se defiende. Leonardo Pasos, el viceministro de Hacienda, nos dice que él defiende sus decisiones, que lo que ha tocado son cargos de libre nombramiento y remoción que tienen un componente de confianza y que no hay razones políticas detrás de sus decisiones. Soy un técnico dedicado 32 años a la hacienda pública. Mi vida ha sido trabajar en el Ministerio, Planeación Nacional y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, Ricardo. Muy bien, Marcela, 1:51. Ya voy a Brasilia en segundos. Hay noticia importante en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Antes, Felipe García y la historia de los comprometedores chats del saliente inspector de las fuerzas militares con el comisionado de paz en 2023, que era Danilo Rueda. Felipe García. El mayor general Hernando Garzón, notificado públicamente de su salida de las fuerzas militares por el presidente Gustavo Petro a través de X, ya había alertado desde 2023 al entonces alto comisionado para la paz Danilo Rueda sobre la presión que sufría en su finca de San José del Guaviare por parte de hombres que se identificaron como del Frente Primero de las Disidencias de las FARC. Fue a través de mensajes de WhatsApp que el oficial relató y le dijo a Danilo Rueda que le estaban exigiendo 50 millones de pesos, de los cuales terminó entregando 2 millones bajo presión a través de una transferencia, y que además le habían robado 29 reses avaluadas en más de 120 millones de pesos. En este intercambio de mensajes, el general Garzón se presentó de manera directa y le dijo al alto comisionado que quienes lo presionaban pertenecían a la comisión de alias Jimmy, acompañado de un hombre identificado como alias Martín, y que ambos eran los responsables de los hostigamientos. La respuesta del alto comisionado Danilo Rueda en ese entonces fue muy escueta. Ante la primera alerta del alto oficial contestó, y abro comillas, estamos en eso. Luego, cuando Garzón le informó que las disidencias ya le habían robado el ganado, Rueda le respondió nuevamente, ok, ya me estoy moviendo. Finalmente, el general cerró el diálogo con un mensaje de súplica al alto comisionado, diciendo que ojalá le devolvieran el ganado y que no le amenazaran más a los encargados de su finca, los trabajadores que estaban justamente recibiendo las amenazas. Estos mensajes, sumados a la denuncia formal que el alto oficial ya había presentado ante la Fiscalía en 2023, confirman que el hoy retirado inspector de las fuerzas militares buscó apoyo institucional para frenar las presiones criminales en su contra y en contra de su familia y trabajadores. 53 se anticipa que será declarado culpable el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y las otras personas procesadas por el complot
que se lideró para evitar la transición de poder y la entrega del mismo al hoy presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El sentido del fallo se acaba de confirmar que será condenatorio. Falta la decisión de uno de los jueces para dar a conocer el monto de la condena. Una pausa y regresamos en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que no es posible hacer aspersiones aéreas con glifosato sin cumplir los presupuestos fijados por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dado otros presupuestos. Yo creo que así se dé esa circunstancia, se requieren además los presupuestos que ha dado la Corte Constitucional que yo acabo de enumerar. Por esa razón, yo creo que la palabra del presidente no puede interpretarse aisladamente del contexto en que lo dijo, porque el presidente lo dijo en ese contexto, los subordinó y condicionó a que fueran esas circunstancias, pero además hizo un llamado a la Corte Constitucional, en el sentido de que la Corte Constitucional autorice, de que la Corte Constitucional nuevamente abra la puerta a la fumigación con glifosato. Y ahí es donde viene el problema. Viene el problema porque es que la Corte, en primer lugar, en virtud del principio de precaución, En Meridiano Blue.